Chris Death presenta, Resident Evil audiolibro, La conspiración de Umbrella, capítulo 1, parte 3, Chris se sentó con el entrecejo fruncido. Sí, ya lo sé, pero con todo lo que habíamos hablado durante la última semana, pensé que quizás. Irons lo interrumpió. Yo di la orden, Redfield. Sé que piensas que existe algún tipo de trama secreta en todo esto, pero yo no veo ninguna razón para cambiar el sistema habitual. Cretino santurrón. Chris se obligó a sí mismo a mostrarle una sonrisa, a sabiendas de que aquello irritaría a Irons. Por supuesto, señor. No tiene por qué darme explicaciones. Irons se quedó mirándolo unos instantes, entrecerrando los ojos, pero finalmente dejó pasar el comentario y se giró hacia Wesker. Espero un informe en cuanto regrese el equipo Bravo. Y ahora, si me disculpa, capitán. Wesker se limitó a asentir. Jefe. Irons pasó al lado de Chris y salió de la estancia. Había pasado menos de un minuto desde su marcha cuando Barry comenzó el choteo. ¿Creéis que el jefe Irons ha logrado cagar hoy? Lo digo porque quizá debería poner cada uno algo de dinero para comprarle unos cuantos laxantes estas navidades. Joseph y Brad soltaron unas cuantas carcajadas, pero Chris no logró unirse a la alegría general. Un tipo como Irons era un chiste con patas, pero su manejo de la investigación no era nada divertido. Debería haber llamado a los Stars desde el mismísimo comienzo, y no limitarse a permitirle ser un apoyo. Volvió a mirar a Wesker. Era difícil adivinar lo que pensaba un hombre que mostraba siempre la misma expresión. Había llegado procedente de Nueva York unos cuantos meses atrás, y había tomado el mando de los Stars de Raccoon City. En todo aquel tiempo, Chris no había logrado adivinar apenas nada sobre su carácter. El nuevo capitán parecía ser todo lo que su reputación había prometido, tranquilo, profesional y eficaz. Sin embargo, mantenía las distancias con el resto del equipo, como si a veces tuviera la cabeza en otro sitio y no en lo que se estaba hablando. Wesker suspiró y se puso en pie. Lo siento, Chris. Sé que querías que el plan fuese de otra manera, sin embargo Irons no hizo demasiado caso a tus sospechas. Chris asintió lentamente. Es posible que Wesker hubiera efectuado algunas sugerencias, pero el único con la capacidad para subir el nivel de gravedad de una misión era Irons. No es culpa tuya. Barry se acercó hasta ellos rascándose su pelirroja barba con los dedos de una mano enorme. Barry Burton solo medía 1,80 m, pero tenía la robustez de un camión. Su única pasión, aparte de su familia y de su colección de armas, era el levantamiento de pesas, y los resultados de su afición eran claramente visibles. No te preocupes, Chris. Marini nos llamará en el mismo instante que haya el mínimo problema. Irons solo está tratando de molestarte. Chris asintió de nuevo, pero seguía sin gustarle ni un pelo. Por todos los. Enrico Marini y Forrest Speyer eran los únicos soldados de verdad en el equipo Bravo. Ken Sullivan era un buen explorador y un excelente químico, pero, a pesar del entrenamiento que había recibido en los Stars, era incapaz de acertarle a la pared de un granero. Richard Aiken era un experto de primera clase en comunicaciones, pero también carecía de experiencia de campo. Para rematar el equipo Bravo, estaba Rebecca Chambers, quien solo llevaba 3 semanas con los Stars, y era, supuestamente, una especie de genio de la medicina. Chris había hablado con ella un par de veces, y desde luego parecía muy inteligente, pero solo era una adolescente. No es suficiente. Puede que ni siquiera todos nosotros al mismo tiempo fuéramos suficientes en esta misión. Abrió su lata de refresco, pero no bebió. Se quedó pensativo, preguntándose contra qué se iban a enfrentar los Stars, recordando la desesperada súplica en la voz de Billy, y sus palabras resonaron una vez más en su mente. Van a matarme, Chris. Van a matar a todo aquel que sepa algo. Nos vemos en la cafetería de Emmy, ahora mismo. Te lo contaré todo. Exhausto, Chris se quedó mirando al vacío, pensando que era el único que sabía que aquellos asesinatos solo eran la punta del iceberg. Barry se quedó en pie al lado del escritorio de Chris durante un minuto mientras pensaba en algo más que decir, pero su compañero no tenía aspecto de querer conversar. Barry se encogió de hombros y regresó a la mesa donde él y Joseph estaban revisando los informes. Chris era un buen tipo, pero a veces se tomaba las cosas demasiado a pecho. Se le pasaría en cuanto fuese su turno para ponerse en acción. Demonios, qué calor hacía.
El sudor le corría en lo que le parecían interminables ríos por su amplia espalda, pegándole la camiseta que llevaba puesta. El aire acondicionado estaba estropeado, para variar, y aun con la puerta abierta de par en par, la pequeña oficina de los Stars resultaba insoportablemente calurosa. Ha habido suerte. Joseph levantó la vista de la pila de papeles que estaba revisando y lo miró con una sonrisa tristona en su rostro delgado. Estás de guasa. Te aseguro que es como si alguien hubiera ocultado esos malditos papeles a propósito. Barry suspiró y recogió un puñado de informes. Quizá Gil los ha encontrado. Todavía estaba aquí cuando me fui ayer por la noche. Seguía revisando las declaraciones de los testigos por centésima vez. Bueno, y a todo esto, ¿puede saberse qué demonios es lo que estáis buscando?, preguntó Brad. Barry y Joseph miraron al mismo tiempo a Brad, que todavía estaba sentado delante del ordenador con los auriculares puestos. En pocos minutos estaría supervisando el vuelo del equipo Bravo sobre el distrito del bosque, pero en aquel momento tenía toda la pinta de estar muy aburrido. Fue Joseph el que contestó. Bueno, Barry dice que existen planos de las distintas plantas de la vieja residencia Spencer, algo así como un resumen arquitectónico que apareció cuando se construyó el edificio principal. Se calló por un momento y luego le sonrió a Brad. Aunque a mí me parece que el bueno de Barry se está quedando senil. Dicen que lo primero que se pierde es la memoria. Barry lanzó un bufido amistoso. El bueno de Barry sería capaz de patearte el trasero durante toda una semana a pesar de su edad, pequeñín. Joseph se quedó mirándolo con seriedad fingida. Sí, de acuerdo, pero te acordarías después de haberlo hecho. Barry soltó una pequeña risa mientras meneaba la cabeza. Solo tenía 38 años, pero llevaba 15 en el equipo de Raccoon City, lo que lo convertía en el miembro más veterano. Soportaba numerosas bromas sobre su edad, sobre todo por parte de Joseph. Brad levantó una ceja. La residencia Spencer. ¿Qué demonios puede haber en un almacén así? Chicos, tendríais que aprender un poco de historia, reprendió Barry. Fue diseñada por el gran y único George Trevor, justo antes de desaparecer de la faz de la Tierra. Era aquel famoso arquitecto que construyó todos aquellos rascacielos en Washington capital. De hecho, se rumorea que puede que la desaparición de Trevor fuese la razón por la que Spencer cerró la mansión. Se dice que Trevor se volvió loco durante la construcción del lugar, y que cuando acabó, se perdió y vagabundeó por los salones y por los pasillos hasta que murió de hambre. Brad lanzó un bufido de desprecio, pero se removió inquieto en su silla. Menudo montón de mierda. Nunca he oído algo igual. Joseph le guiñó un ojo a Barry. No, de veras. Es cierto. Ahora su torturado espíritu vaga por la mansión todas las noches, pálido y enjuto, y he oído decir que a veces se le oye hablar, y que dice algo así como, traedme a Vickers. Traedme a Brad Vickers. Brad se ruborizó lentamente. Sí, sí. Ja, ja. Eres todo un humorista, Frost. Barry sonrió mientras volvía a menear la cabeza, pero se preguntó de nuevo cómo era posible que Brad hubiese llegado hasta el equipo Alpha. Era, sin duda, el mejor pirata informático que había ingresado en las filas de los Stars, y era bastante buen piloto, pero no tanto cuando se encontraba sometido a una fuerte tensión. Joseph solía llamarlo, Brad, el gallina, cuando no estaba presente, y aunque generalmente los miembros de los Stars solían apoyarse los unos a los otros, en este caso nadie discutía la valoración personal de Joseph. ¿Y por eso Spencer cerró la mansión?, preguntó Brad a Barry, con las mejillas todavía encendidas. Barry se encogió de hombros. Lo dudo mucho. Se supone que iba a ser una especie de casa de invitados para los ejecutivos más importantes de Umbrella. La verdad es que Trevor realmente desapareció justo cuando terminaron las obras de construcción, pero Spencer ya estaba loco desde mucho antes. Decidió trasladar las oficinas principales de Umbrella a Europa, no recuerdo exactamente dónde, y se limitó a cerrar la mansión. Probablemente un par de millones de dólares se fue directamente a la basura. Joseph lanzó un bufido de desprecio. ¿Y qué? Como si Umbrella fuese a sufrir mucho por algo así. Aquello era cierto. Es posible que Spencer estuviese completamente majara, pero disponía del dinero y de los conocimientos financieros suficientes para contratar a la gente adecuada. Umbrella era una de las mayores compañías farmacéuticas y de investigación médica de todo el mundo. Ni siquiera 30 años antes,
la pérdida de un par de millones de dólares habría supuesto un gran descalabro para su propietario. De todos modos, continuó diciendo Joseph, la gente de Umbrella le dijo a Irons que había enviado a un equipo para comprobar el lugar, y que todo estaba orden y que nadie había penetrado en su interior. Entonces, ¿por qué buscáis los planos?, preguntó Brad. Fue Chris quien respondió, lo que le provocó un respingo a Barry por el sobresalto. Se había levantado para acercarse a ellos, y su juvenil rostro mostraba un rictus de intensidad que parecía casi algo obsesivo. Porque es el único lugar del bosque que no ha sido inspeccionado en persona por la policía y porque se encuentra prácticamente en el centro geográfico de todas las escenas de los crímenes. ¿Y por qué no siempre puedes fiarte de lo que te dice la gente? Brad frunció el entrecejo. Pero si los de Umbrella dicen que ya han enviado a los suyos. Sea cual fuese la respuesta que tenía preparada Chris, fue interrumpida por la suave voz de Wesker, que se alzó desde el centro de la habitación. Muy bien, gente. Puesto que parece que la señorita Valentine no tiene previsto reunirse con nosotros, ¿por qué no empezamos ya? Barry se acercó a su mesa. Empezó a preocuparse por Chris por primera vez desde que todo aquel asunto había comenzado. Lo había reclutado para los Stars hacía ya unos cuantos años gracias a un encuentro casual en una armería de la localidad. Chris había demostrado ser una incorporación valiosa al equipo, un joven inteligente y planificador, además de un tirador de primera y un piloto muy capacitado. Pero ahora. Barry miró con cariño la fotografía de Katy y de sus hijas que tenía sobre la mesa. La obsesión que sentía Chris por resolver los crímenes de Raccoon City era más que comprensible, sobre todo después de que su amigo desapareciera sin dejar rastro. Ninguno de los habitantes de la ciudad quería que se produjera otro crimen semejante. Barry tenía una familia, y estaba tan decidido como cualquier otro miembro del equipo a acabar con los asesinos, pero las sospechas de Chris habían llegado demasiado lejos. ¿Qué quería decir con eso de, no siempre puedes fiarte de lo que te dice la gente? O bien que Umbrella mentía, o bien que el jefe Irons estaba. Aquello era ridículo. La fábrica y los edificios administrativos de Umbrella situados en las afueras de Raccoon City proporcionaban 3/4 partes de los empleos de la ciudad. Sería contraproducente para ellos mentir. Además, la integridad de Umbrella era tan sólida como la de cualquier otra gran corporación. Es posible que participara en casos de espionaje industrial, pero el robo de secretos médicos estaba muy lejos de ser un asesinato. Y, en cuanto al jefe Irons, puede que fuese un gordo y escurridizo aprendiz de politicucho, pero no era del tipo de funcionarios que se arriesgaba más allá de aceptar fondos ilegales para sus campañas. Por Dios santo, el tipo quería llegar a ser alcalde. La mirada de Barry se quedó clavada en la foto de su familia unos instantes más, antes de que diera la vuelta a la silla para situarse de frente a la mesa de Wesker. De repente, se dio cuenta de que quería con todas sus fuerzas que Chris estuviera equivocado. Fuera lo que fuese que estaba pasando en Raccoon City, aquella clase de feroz brutalidad no podía ser planeada. Y eso significaba que... Barry no sabía qué significaba. Suspiró y esperó a que comenzara la reunión.